Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Tetzaveh, 20ª porción de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. ¿Qué vamos a ver en esta porción? Y tú mandarás, que va a ir desde Éxodo capítulo 27-20 hasta el Éxodo 30-10, va a hablar de y tú mandarás hacer el aceite puro de oliva para el alumbrado. Va a nombrar específicamente las vestiduras que debían llevar los Kohanim, los sacerdotes, para oficiar en este Mishkan, en este templo que vimos la semana pasada. Vamos a hablar específicamente de cómo debían vestir y va a terminar esta porción hablando de las ofrendas diarias y del altar del incienso. Y no es casualidad que los sabios, cuando hicieron la división de las porciones, hubieran dejado dentro de una porción el alumbrado, la vestimenta, lo que debemos hacer diariamente y el incienso, porque todo va de la mano. Primero, lo que vemos del olivo, de lo que es el aceite mismo, nos va a recordar inmediatamente a Mashiach y nos va a centrar en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Sabemos que el olivo puro y esta forma de generar olivo era precisamente generando estas presiones hasta sacar el aceite de esta planta, de este fruto que es el olivo, y que de hecho cuando vemos la fiesta de Hanukkah va a hablar de un aceite que era especialmente preparado para poder alumbrar la menorá, y que es de todo lo que se trata la fiesta de Hanukkah, que se hace en invierno, de toda esta historia de la liberación de la rebelión de los macabeos, de Judas Macabí y todo esto. Pero también principalmente nos va a hablar de Mashiach Yeshua, hablando de que él en el monte de los olivos decidió hacer esa última oración antes de pasar por todo este proceso y entregarse por el pecado del pueblo, llevar todo nuestro mal, todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado en sí, para que él fuera maldición, para hacernos bendición, para hacer todo este proceso de, como lo habíamos hablado en porciones anteriores, de la versión de el Mashiach Ben Yosef, del Mesías sufriente, y todo esto es enlazado, como les digo, al Getsemaní, al Monte de los Olivos, y es principalmente lo que debemos tener cuando habla de las 10 vírgenes, de las 5 prudentes y las 5 imprudentes, de las sensatas e insensatas. Habla de que unas llevaban aceite para sus lámparas y otras no, que otras lo habían agotado, y es por eso que aquí hay una continuidad que se da directamente de harás, de mandarás hacer el aceite, porque debe haber una continuidad. Y justamente cuando habla de hacer el aceite, empieza a hablar de las generaciones de los Kohanim, de los sacerdotes. Va a hablar de Nabat, de Abiú, de Eleazar, de Itamar, de cómo debían vestirse, de cómo debían estar ellos preparados para que, como lo dice el capítulo 28, versículo 43, se presentaran delante de Dios en este sitio, en el Mishkan, del que hablamos la semana pasada, para que cuando se presentaran delante del Eterno, no llevaran pecado consigo. Es justamente así como lo dice, para que no lleven el pecado. Y de hecho, esto también habla del amor que debemos tener, de cómo nos presentamos delante del Eterno. Pero más allá de eso, es que vemos que el Eterno tiene un cuidado no solamente de unos aspectos espirituales, sino que también tiene un aspecto meramente material, tanto que a estos personajes cuidaba tanto su ropa interior como su ropa exterior. Claro, cada uno de estos aspectos, cada una de estas prendas va a dar una muestra de lo que era el Mesías, de lo que era Mashiach, de lo que representa nuestro sumo sacerdote, como lo dice en Hebreos, que tenemos sumo sacerdote, porque hay algo en el cielo que fue representado en la tierra, que Moisés hizo tal cual como vio en los cielos, y también vio las vestiduras de los sacerdotes, vio la vestidura de los Kohanim, y estos Kohanim tenían que generar un oficio perpetuo, continuo. Así que no es solamente que nosotros tengamos buenas acciones, sino que también cuidemos de cómo nos vestimos, de cómo nos vemos, y que todo lo que hagamos, como lo decía anteriormente, pueda llegar a ser un oficio santo. Que cada cosa que hagamos en nuestra vida lo pensemos porque vamos a estar delante de Dios, que vamos a hacerlo como para Él,
Y hay particularidades dentro de estas ropas, principalmente el efod, que dice que debe estar en el pectoral, este artículo de oro que tenía las 12 piedras preciosas, que cada una de las piedras tenía el nombre de una de las tribus de Israel, que tenía estos artículos que eran el Urim y el Tumim, dice que era para que estuvieran cerca al corazón del sumo sacerdote. Y también dice que tenía esta diadema que decía santidad al Eterno, todo con el propósito de que cuando se presentaran, no presentaran pecado, no presentaran juicios adicionales. Y es impresionante ver esto de que si ponemos en nuestra frente, nuestros ojos puestos en el Mashiach, va a decir el Nuevo Testamento, que si delante de nosotros entendemos que todo está creado de forma correcta, que todo tiene un funcionamiento y que tenemos esta particularidad de lejapta la areja camoja, de amarás al prójimo como a ti mismo, sabemos que si está delante de nosotros esto y la santidad, no vamos a prejuzgar al que está al frente de nosotros. Si llevamos a Israel en nuestro corazón, si está cerca de nosotros, que de hecho el pectoral se llama el pectoral del juicio, vamos a saber que ese juicio se va a transformar en bendición porque vamos a entender el por qué cada persona le pasa algo, pero vamos a presentarlo para ayudar a esta persona y no para juzgarla. Entonces debe estar cerca a nuestro corazón. Y cada uno de los aspectos, como le indico, de la ropa del sumo sacerdote y de los Kohanim, va a representar una de las funciones y de cómo funciona el que tú seas sacerdote en tu hogar. El de cómo no juzgues a tu esposa, de cómo no maltrates pensando o prejuzgando a tu hijo en alguna acción, sino siempre pensando lo mejor, siempre pensando en que siempre hay bien detrás de todo. Y básicamente esto es lo que podemos tomar para nosotros como sumos sacerdotes, porque recuerda que nosotros somos una nación santa, y si quieres ser una nación santa de reyes y sacerdotes, debes vestirte y actuar como un sumo sacerdote, debes actuar de una forma santa y que cuando te presentes a Dios, y es aquí donde enlaza las ofrendas diarias. Dice que la ofrenda era en la mañana y era en la noche, y también recordemos que todas las ofrendas que anteriormente se hacían con estas entregas de animales que se asaban allí en estos altares, ¿sí? En estas parrillas, que después de la destrucción del templo, recordemos que ellos estuvieron en el Mishkan, después estuvieron en el templo de Salomón que fue destruido, después fue reconstruido el templo, y que en los tiempos del Mesías, ¿sí? Ya en la era de los romanos, cuando destruyen el templo en el año 70 y en adelante, por las rebeliones y demás, sabemos que todos estos cultos, que ya no se pueden hacer porque no hay templos, se fueron cambiando por las oraciones. Y es aquí donde vamos a ver cómo cierra esta porción. Esta porción cierra hablando del altar del incienso. Y vamos de inmediato a recordar lo que dice Apocalipsis, donde estaban estos 4 seres vivientes, los 24 ancianos, cada uno con arpas y copas en sus manos, y esas copas estaban llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quieres hacer incienso? Un incienso, como lo dice allí en el capítulo 30, en el versículo 9 dice, un incienso que no sea extraño. En ese altar no se hacían otro tipo de ofrendas ni de entregas, sino era exclusivamente para esto. Y este altar del incienso se encendía en la mañana, cuando se preparaba la luz del aceite, y se hacía también en la noche. Se encendía este altar cuando se encendía en la noche la luz de la menorá. En la mañana cuando nos levantamos y decimos nuestras oraciones de la mañana, en la noche cuando nos acostamos y oramos al Señor para en paz me acostaré y asimismo me levantaré porque en ti vivo confiado. Cuando hacemos estas oraciones, entendemos que estamos añadiendo incienso a las copas de estos 24 personajes que nombra Apocalipsis, que al final van a ser derramadas en el mundo. Las oraciones de los justos, las oraciones de los santos. Lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 8. Y esto es lo que debemos hacer. Preparemos el aceite como esas 5 vírgenes prudentes y no seamos como las insensatas que se quedaron sin aceite.
entendamos que esa oliva que fue molida por nuestros pecados y nuestras rebeliones es el Mashiach, y que es de donde conseguimos el aceite con el que se unge, la unción de la Ruach HaKodesh, la unción del Espíritu Santo, la unción del aceite para consagrar, y que esto nos lleve a un oficio diario, que nos lleve a hacer el altar diario del incienso, y que esto no solamente sea un reflejo de una forma espiritual, sino que de forma física también nuestras vestiduras hablen de nuestra santidad, que todo lo que tengamos al frente de nosotros hable de nuestra santidad, y que llevemos, así como el sumo sacerdote en el efod, con el urín y el tumim, en el corazón llevaba a Israel, podamos llevar a Israel en el corazón y siempre presentarnos delante de Dios de una forma santa. Como dice Romanos capítulo 12, sean ustedes sacrificios aceptos y agradables delante de Dios. Asimismo nos presentemos sin añadir pecado, sin añadir juicio, sino más bien extendamos la misericordia del Eterno, reconociendo que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, reconociendo que tenemos a Mashiach como nuestro abogado, y que todo lo que nosotros presentemos delante de Él va a ser para transformar y corregir todos los aspectos de nuestra vida. Shabbat Shalom.